Bien, entonces, en este recuento de las proteínas decíamos que las más abundantes son las enzimas y de hecho pues son interesantes quizás más por lo que tenemos que revisar en cuanto al metabolismo. Las enzimas en sí, la mayoría son proteínas. Hay unas cuantas que están hechas de ARN, pero la inmensa mayoría son de proteínas. Aquí un ejemplo para que nos demos idea de qué hacen y por qué es que son tan importantes. Aquí tenemos una enzima que la tenemos casi todos los tejidos animales, donde sea está, incluso en los glóbulos rojos que veíamos también está. ¿Qué hace ella? Ella descompone el peróxido de hidrógeno, un compuesto muy peligroso que lo podemos producir por el solo hecho de transportar oxígeno en el organismo. ¿Sí? Claro. La velocidad con la que trabaja. Es capaz de transformar 5 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno en un minuto. Sí, es el tiempo o la unidad de tiempo que se utiliza para la actividad enzimática acá. Se usa el minuto, no tanto el segundo. Pero sí es bastante que una sola molécula, pues que hay muchísimas, haga esa transformación tan rápida. Entonces, a esto es lo que se le llama el número de recambio, es decir, cuántas moléculas de el sustrato, es decir, de la sustancia que va a ser transformada, son transformadas por cada molécula en la unidad de tiempo. ¿Sí? Estos números de recambio en todas las enzimas son altos. Claro que aquí puse uno de los más altos, ¿no? Porque pues es necesario deshacerse de ese peróxido de hidrógeno que lo estamos produciendo y es perjudicial porque es altamente oxidante. Bueno, a esas enzimas les influyen muchos factores. De hecho, necesitan unas condiciones óptimas para poder trabajar. Sí, el pH tiene que ser el adecuado y de hecho en cada región del organismo, en cada tipo de tejido, se mantiene un pH acorde a esa necesidad. Para ir a pHs extremos, por ejemplo, en el estómago, la pepsina, que es una enzima digestiva, sí, ella trabaja muy bien a un pH de 2. Así es. Claro, aquí tenemos un pH por esos lados, ¿sí? Pero por lo general, intracelularmente, los pH son fisiológicos, es decir, son cercanos a 7. Y existen pues métodos de amortiguación del pH para que se mantenga constante. El pH de la sangre, por ejemplo, en los Los animales buffers, ¿no? está en 7,4. Si ya uno baja a 7,3 o se sube a 7,5, puede estar en acidosis o alcalosis, una condición pues que no es sostenible por Metabólico. tiempo, es bastante peligrosa. Otro factor que debe eh, mantenerse bien es la temperatura. De hecho, nosotros los animales de homeotermos pues mantenemos una temperatura adecuada, alrededor de los 40 grados está bien, no hay tanto problema. Esto es más porque a nivel experimental en laboratorio se puede probar las enzimas y se sabe que a temperaturas muy bajas no funcionan, se inactivan, o a temperaturas muy altas por ser digamos, mucha la energía cinética, la estructura, se pierde la estructura tridimensional de la que estábamos hablando, entonces a eso se le llama desnaturalización. Y una proteína desnaturalizada, pues ya pierde su función, porque ha perdido su estructura. Porque acuérdense que la relación es directa entre la estructura y la función. Otros factores, pues, que pueden regular. Profe, eso de la temperatura es importantísimo, ¿no? En algunas, o sea, en algunas sustancias importantes que nosotros tenemos para la vida. Por ejemplo, en la leche, ¿no? La leche tiene que llevarse a una ultra o a una pasteurización en pocos segundos para que no pierda, ¿no? Esa es la razón para que no pierda o no se desnaturalice la proteína de la leche, ¿no? Claro, no, es bastante delicada. Usted sabe que la leche se corta con una facilidad. El cortarse es simplemente porque la caseína pierde la estructura tridimensional. La idea es que pues pierde de pronto, esta desnaturalización en cuanto a alimento no es tan
no es tan grave porque es una proteína que conserva sus aminoácidos, pero si fuera una enzima que la necesitamos activa, ahí sí sería grave. Que le llegara a pasar, por ejemplo, que se nos cortara la albúmina sérica en la sangre, ¿sí? Que se desnaturalizara, ahí sí, pues moriríamos casi que en el acto. Pero en un alimento hasta uno, pues las proteínas que consume la desnaturaliza en el estómago, ¿sí? Por el solo, ya no por Por el temperatura, pH. sino por pH. Y bueno, las otras condiciones que influyen son la cantidad de enzima, la concentración de enzima. Y esta es una característica que hay que tener en cuenta porque en esa lecturita que les enviaba de la lógica molecular de los organismos vivos, uno de los principios es que los organismos no se ponen a fabricar más de lo que necesitan, es decir, la cantidad justa. Entonces, en algún momento en que estemos bajitos de alguna enzima vamos a tener problema. Eso puede suceder, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa. Hay una enzima que se llama lactasa. Uno puede, con el tiempo, ya cuando ha crecido, pues uno toma leche cuando es bebé, ¿no? Pero con el tiempo deja de consumirla, entonces la concentración de esta lactasa intestinal disminuye. De tal manera que si uno quiere volver a tomar leche, pues le toca de a poco ir otra vez incrementando su cantidad de enzima. Progresivamente, claro. Sí, porque si no es complicado. Y hay gente que no recupera esa capacidad. Sí, en los animales en general es así. De todas maneras, pues en otros procesos donde hay enzimas ya intracelularmente, también se regula esta concentración de enzima. Y otra de las cosas que regula el funcionamiento es la concentración de el sustrato, es decir, aquella molécula sobre la que la enzima va a actuar para transformarla en lo que se necesite transformar. Y eso también afecta por cosas que vamos a mirar en este momento. Por ejemplo, aquí se ve el efecto del pH. ¿Sí? Muchas de ellas tienen este tipo de grafiquita cuando uno las expone a distintos pHs. Sí, hay un pH que es al que mayor actividad tienen, velocidad de reacción, actividad. A este se le llama pH óptimo. Cada enzima tiene su pH óptimo. Neutro. No necesariamente, aquí dice neutro, pero es como por poner un ejemplo, porque veamos la realidad. La pepsina, por ejemplo, tiene un pH óptimo por aquí, por 2. La tripsina sí está como cerca de neutralidad, pero la 5.5. fosfatasa alcalina que está en el Casi. intestino delgado ya tiene cerca de 9 como pH óptimo. Depende del... Las Depende fosfatas del... alcalino. Sí. Por ejemplo, la tripsina es de 7,7. Entonces, esas son cosas que se han hecho experimentalmente y que tienen su, digamos, estas son enzimas intestinales, ¿no? Están fuera del organismo, pero también están expuestas a estas condiciones. Si uno, por ejemplo, tiene la amilasa en la saliva, donde nuestra saliva está a pH entre 6 y 7, ella ahí trabaja bien para romper los enlaces del almidón y liberar la glucosa. Pero cuando esa enzima llega al estómago, porque uno en la saliva la traga y pasa la enzima al estómago, se encuentra con un pH de 2 o menos, inmediatamente se inactiva. Sí, porque sería como la figurita de la tripsina, más o menos ese caso. Y de hecho, pues en las distintas, en el tracto digestivo es donde más cambios se pueden detectar en los pHs y regulando pues la actividad de las enzimas. Intracelularmente eso prácticamente no sucede. Quizás la célula muscular sí se permite algún cambio, porque dependiendo de qué tanto nivel de ejercicio esté realizando, puede El ácido producir láctico. mucha acidez por incremento del ácido láctico, pero la variación no es que sea mucha tampoco. Variar de 6,4 a 6,3 ya es algo que se nota bastante, pero los pHs de la célula muscular sí pueden estar por ahí, más bajito que 7. Una célula hepática está en 6,9, constante todo el tiempo. Nuestra sangre, 7,4, constante todo el tiempo. ¿Sí? Y pues las enzimas que ahí estén necesitan de ese pH. La temperatura pues hace ese efecto también. Si la miramos acá,
¿sí? Casi todas por aquí en 40 grados es donde trabajan mejor. Eso se ha hecho casi con muchas de las enzimas provenientes de cualquier organismo. Hay enzimas un poquito raras, por ejemplo, las de las bacterias que habitan en aguas termales. Ellas trabajan muy bien, tienen una temperatura óptima como a 70 grados, pero pues esos son organismos excepcionales, ¿no? Si hablamos de animales como nosotros, incluso de plantitas, estamos por aquí en 40, que es donde funciona mejor. Si se baja la temperatura, pierde actividad, ¿sí? Tal manera que prácticamente a 0 grados cesa la Claro. actividad enzimática. Por eso es que uno puede guardar alimentos en la nevera sin que se descompongan, porque las enzimas de la bacteria no van a trabajar, ¿sí? Pero por el otro lado, si aumentamos la temperatura, esto se lo debemos a Pasteur, ¿cierto? La pasteurización. Si calentamos mucho, pues la proteína pierde su estructura tridimensional, es decir, se desnaturaliza. Y como esa desnaturalización es irreversible, pues prácticamente no se recupera la función. Quizás cuando uno saca de la nevera las cosas, pues como que sí se reactivan las bacterias y sus enzimas, ¿no? Pero si algo ya se ha cocinado, ahí sí ya va a ser como más difícil. Sí, Es más difícil, ¿no? Es irreversible casi. sí. De hecho, pues el hervir la leche es una buena práctica, ¿no? Para, pues, inactivarle las enzimas a las... Y al inactivar las enzimas de las bacterias, pues uno lo que hace es matarlas porque pues dependen de esa actividad para mantenerse vivas. Uno pues no puede estar expuesto a eso. Esta es una cosa lineal. Si le aumento la cantidad de enzima, pues linealmente aumento la velocidad de reacción. Y eso pues es importante pues porque lo que decíamos, ¿cierto? Si alguien nace con alguna, un animalito nace con una baja producción de una enzima, pues va a haber un proceso que está mal. Habría que hacerle un reemplazo enzimático o alguna cosa, o simplemente quitarle ese tipo de proceso que está realizando. Por ejemplo, aquí puede ser el caso de la lactasa que decíamos. Más que ponerse uno a tomar lactasa, que de pronto puede ser costoso, pero la existe ya la venden, la enzima. No se la ve acá en Colombia, pero sí la he visto en los mercados internacionales. Es más fácil, en este caso, que la gente no consuma leche, que es la única fuente de lactosa en ese caso. O tomar la opción de la leche deslactosada, que es simplemente ya procesada con la enzima para que ya no haya lactosa. Ya no tiene lactosa, tiene los componentes de la lactosa, sí, y por eso hasta sabe diferente. Entonces son truquitos que se van conociendo. Esta es bien interesante porque es lo que se llama la cinética enzimática, es decir, cómo se comportan las enzimas cuando se le aumenta la concentración de sustrato. Hace un rato veíamos con la hemoglobina que podíamos aumentarle la concentración de oxígeno, ¿cierto? Cuando va a los pulmones está expuesta a más oxígeno que cuando va a los tejidos, que como se lo han consumido está poquito. Funciona prácticamente de la misma manera. Allá se llama cinética de captación de oxígeno, acá es cinética enzimática. Tiene que ver con eso, cómo se relaciona con respecto a el cambio en las concentraciones de sustrato. Entonces, lo que se ha visto, pues primero miremos aquí esta situación. Resulta que las enzimas pueden tener sitios activos para unión al sustrato. Es decir, el sitio donde se une el sustrato no es a toda la enzima, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una enzima que tiene 4 subunidades, ¿sí? Que nos presenta el esquemita. El sustrato puede unirse a un sitio y bueno, hace el proceso que tiene que hacer y lo convierte en producto. Este S quiere decir sustrato, este P es de producto, porque eso es lo que hace. De pronto aquí parece que rompió esa molécula de sustrato en 2 de producto, o podría ser lo contrario, coger 2 sustratos y convertirlas en un producto. Depende pues de lo que le toque hacer a cada enzima. Hay muchísimas. De esas casi 100.000 proteínas que tenemos en el ADN de nuestro genoma, como más de 95.000 son enzimas, es decir, son la mayoría, ¿no?
que es como lo más en numerosidad, pues las otras sí son para otras funciones. Entonces, cuando se hace ese experimento en condiciones controladas, se ha encontrado que la curvita en muchas de ellas es parecida a la curva hiperbólica que veíamos para la mioglobina cuando captaba el oxígeno. No funciona para todas, sino que algunas, sobre todo las que tienen una sola subunidad, funcionan así. Un par de señores de apellido Michaelis y el otro, Michaelis era el señor y Menten era la señora. Eran dos personajes que trabajaron esta cuestión de la cinética enzimática y trabajaron estas más sencillitas. Aparecen en los libros casi en todos y en libros como más especializados de enzimología aparecen otros tipos de cinéticas como la de la hemoglobina o incluso más complejas todavía. Sí, pero para entender los fenómenos pues nos sirven las que tienen una cinética hiperbólica. ¿Qué sucede? Que cuando le aumentamos la concentración de sustrato, pues las enzimas van aumentando su velocidad. ¿Por qué? Porque se llena su sitio activo, se satura, como decíamos en la hemoglobina, pero allá era distinto porque allá era que se simplemente lo capta y lo transporta. Acá es que lo capta, lo transforma en producto, pero básicamente la forma de unión es igual. Entonces llegará el momento en que ya tenemos una concentración de sustrato lo suficientemente alta para que alcance una velocidad que llamamos velocidad máxima. Sí, pues al principio es como lineal, ¿cierto? Aumenta proporcionalmente la velocidad a medida que aumente la concentración. Ya en algún momento va perdiendo esa inclinación, ¿sí? Le llaman cinética de primer orden, quiere decir que solo depende de la concentración. Y al final ya no depende de nada, se llama cinética de orden cero. ¿Por qué? Porque si ya llegué a la mayor concentración de sustrato, por más que le aumenten, puedo ir a 20, a 20.000, lo que sea, llegué a la velocidad máxima. Es decir, todos los sitios activos de la enzima ya están llenos y la tenemos trabajando a toda máquina. ¿Okay? Entonces, en el organismo, una forma de regular su actividad es justamente esa. Las concentraciones que tenemos de sustratos que le ponemos a nuestras enzimas naturalmente está como por estos lados, de tal manera que disminuir un poquito hace que se frenen y aumentar otro poquito hace que se aceleren. Sí, algo que no podría suceder acá y pues acá pues prácticamente no habría trabajo. Entonces, ese es un secreto bien... es algo natural, ¿cierto? Adicionalmente a este tipo de control bien natural, bien mecánico prácticamente, existen otros mecanismos para regular la actividad de las enzimas. Pues bueno, esto pues fue lo mismo que dijimos hace un rato. ¿Sí? Si tenemos muchas enzimas o una enzima con muchos sitios activos, pues vamos a saturarla completamente, entonces vamos a producir mucho producto, que sería en esta partecita, ¿no? La primera parte era apenas poquito, aquí más, como se ve, hay más sustrato, y pues al final ya llegamos a esa parte máxima. Una terminología que nos puede ser útil es esta. Resulta que algunas enzimas, al igual que decíamos de las proteínas, porque estas también son proteínas, requieren para funcionar de cosas que no son los aminoácidos. Ahí dice que una tercera parte de las enzimas requieren de eso. A eso le llamamos cofactores. Si no hay el cofactor, la enzima simplemente no trabaja. Puede tener toda su estructura bien hecha, pero no va a trabajar si no la tiene. Entonces, ¿qué son esos cofactores? Pueden ser iones metálicos. Por ahí mencionábamos, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa que necesitaba zinc. Y hay muchas otras que necesitan iones metálicos. Por eso esos oligoelementos son importantes. ¿Sí? Pero algunas requieren moléculas orgánicas, es decir, que contengan carbono. Y a esas las llamamos coenzimas. ¿Sí? O sea, los cofactores pueden ser o iones metálicos o coenzimas. Y esto pues se requiere en pequeñísimas cantidades como parte de los nutrientes. Por lo general estas coenzimas provienen de las vitaminas. De ahí es que se fabrican.
Entonces, si de repente se les cruza por ahí, porque en su trabajo de investigación ustedes están expuestos a toda esa terminología, ¿qué quiere decir esto? Cuando aparecen esas palabras como apoenzima, coenzima, holoenzima, todo esto, pues simplemente es la holo quiere decir completo, ¿no? El holoenzima o la holoenzima es ya todo el conjunto de la parte que está hecha de aminoácidos más el cofactor, ya está la enzima completa. Porque si no estuviera completa, se le llama simplemente apoenzima, es decir, solo la parte proteica. Sí, son términos que cuando ustedes leen los artículos así aparecen, entonces hay que saber a qué se refiere. Y de hecho, pues estas cositas las vamos a utilizar cuando veamos la palabra coenzima, por ejemplo, es bastante útil en el metabolismo. Entre esos cofactores, obviamente lo que decíamos, necesitamos eso en las dietas. Cosas como lo que decíamos el primer día, ¿no? Molibdeno, vanadio, sí, esos son menos conocidos, pero hierro, uno sabe, cromo, manganeso se necesita. Sí. El azufre. Azufre, bueno, que el azufre sí ya viene en otras cosas también. Algunas de pronto puedan necesitarlo, más que todo, no tanto enzimas, sino proteínas. Proteínas, hierro, azufre. De hecho, hay una en la cadena respiratoria que sí es enzima que sí requiere azufre. Sí. Bueno. De hecho, algunos elementos, uno dice que estos oligoelementos son necesarios, pero aquí hay una división. Los que son de alto peso molecular por lo general son tóxicos, no compatibles con la vida. Cadmio, mercurio, plomo, plata, son tóxicos, venenosísimos. ¿Qué tal el mercurio? Imagínense. Sí, a ver, de hecho es un grave problema de contaminación estos metales, pues que van a dar a las fuentes hídricas producto de la minería, ¿no? En sitios pues donde no se controla. Sobre todo acá, pues que a los mineros de las grandes multinacionales pues van a sacar el metal precioso y dejan el mugrecito. Y como no hay regulaciones, pues no gastan en eso. Pero los metales que son livianos, zinc, hierro quizás el más pesado de todos ellos, pero comparado el hierro contra estos dos, estos son mucho más pesados, ¿cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos. La peroxidasa, muy común en nuestros tejidos, y la catalasa. La catalasa es una peroxidasa en realidad. Esta requiere hierro, parecido a como cofactor, pero no sí, como no prostético. Esta es de las de la respiración. La citopromoxidasa requiere cobre. El alcohol deshidrogenasa la habíamos mencionado con zinc. Esta enzima muy importante, la primera que recibe la glucosa en las células, requiere magnesio. La ureasa requiere níquel, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, en justa cantidad, ¿no? También en exceso son problemáticos estos elementos. Las coenzimas, como decíamos hace un ratito, son derivadas de vitaminas. Sí, y esas coenzimas, algunas simplemente sirven para transportar hidrógenos. Es decir, en la respiración los hidrógenos van a equivaler a electrones. Es decir, transportar hidrógenos es lo mismo que transportar electrones cuando veamos el proceso respiratorio, que lo revisaremos en la próxima. Sería el primer proceso metabólico que recordemos. Y pues las otras pues simplemente sirven para transportar esos grupitos químicos que son capaces de transformar una molécula en otra, que de eso es de lo que se trata el metabolismo, ¿cierto? Transformar unas biomoléculas en otras. Aquí hay unos ejemplos de algunas coenzimas, ¿sí? Y aquí está los nombres, aquí están las siglas que vamos a utilizar. Aquí solamente hay 3, vamos a ver qué hay más, pues ya cuando veamos el metabolismo, pero es para que veamos de dónde provienen, ¿no? La nicotinamida adenindinucleótido o NAD, que no es ADN ni DNA, ¿no? NAD, tiene las mismas letras pero en otro orden. Las mismas letras, ajá. ¿Sí? Colabora con esas enzimas que participan en reacciones de oxidación-reducción, es decir, en los procesos respiratorios funcionan bien, pero en otros lados también, donde haya reacciones de oxidación y reducción.
Todas Hay dan mucho. origen a las vitaminas del complejo B. Esta viene de las del complejo B, ¿cierto? Esta es la niacina, que también se llamó en alguna época vitamina B3. Poco se usan ya estos numeritos, solamente se conservan B1, B2, B6 y B12 con el numerito. Lo que pasa es que después ya no es que dejaron de existir, existen, pero ya con los nombres, por ejemplo, ácido pantoténico, cosas por el estilo. Aquí aparece niacina, ¿sí? Esa es la vitamina, la ingerimos y con ella se fabrica la coenzima. Por eso es que es importante ingerir la vitamina, que esa es la que no podemos hacer. La coenzima la podemos hacer, pero a partir de la vitamina que ingiramos. ¿Sí? Ujú. De esta misma vitamina podemos hacer otra coenzima, que es el NADP. También tiene que ver en reacciones de oxidación-reducción. ¿Y por qué tan se parecen, cierto? Nicotinamida adenina-nucleótido y Sí. nicotinamida adenina-nucleótido fosfato. Esta tiene un fosfatico además, sino que hay enzimas que les gusta esta y enzimas que les gusta esta. ¿Por qué? Porque eso está bien diseñadito con esa lógica molecular, esa inteligencia molecular que hay para que los procesos donde se requiere NAD no se, digamos, hagan cortocircuito con aquellos en los que se necesita NADP. Ya vamos a ver eso en el metabolismo. Otra muy común es la FAD, flavina adenina-dinucleótido. Esta viene de otra de las vitaminas del complejo B, que es la riboflavina o vitamina B2. Esta sí conserva la numeración. Y de hecho, pues hay muchas más, ¿no? Las enzimas tienen que ser reguladas en su actividad. Sí, porque ellas trabajan muy rápido. Si estuvieran trabajando todas a toda máquina todo el tiempo, pues no habría posibilidad de mantener ese equilibrio que nos mantiene vivos o que nos mantiene saludables desde el punto de vista de la salud, si queremos, o de la vida simplemente. Sí, porque una enzima si trabaja demasiado podría acumularse un producto y ese producto podría causarnos problemas, desequilibrios que por lo general son mortales. Siempre que se acumula una biomolécula hay problemas y eso hay enfermedad y muy posiblemente muerte. Entonces todo está diseñado para que las cosas estén reguladas. Entonces, mecanismos de regulación hay muchos. Entonces las enzimas trabajan en cadenas. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la sustancia A que se va a transformar en un producto E. Entonces, cada flechita indica la acción de una distinta enzima. Entonces, esto lo podríamos llamar una vía metabólica, que es capaz de transformar A en el producto final E. Sin embargo, han participado varias enzimas. Una primera enzima lo transforma en B, una segunda enzima en C y así sucesivamente. La idea es que como esto es una vía metabólica que conduce a la producción de algo que estamos necesitando, ¿sí? Una de este sería el sustrato inicial, ¿no? Lo que llega para ser transformado. El resto, pues ya es que las enzimas, es decir, si esta enzima A trabajó, la enzima B va a poder trabajar con el producto de la enzima A. Si esta enzima dejara de trabajar, pues esta no tiene nada que hacer. Entonces aquí hay Todo una es una posibilidad, cascada, ¿no? aquí hay una posibilidad de control. A veces sí es como en cascada. Esos mecanismos son interesantes, los de cascada. Este es uno lineal, no más el hipotético que estamos mirando aquí. Sí, la idea es que existen varios puntos de control, pero un punto de control importante es por lo general la primera reacción. Claro, si se está acumulando mucho de este producto, la célula tiene señales ingeniosas que luego las discutiremos para decirle a esta enzima, vea, quietecita, para inactivarla. ¿Cómo la inactiva? Pues le cambia la conformación. ¿Sí? Y ella deja de trabajar. ¿Con qué deje de trabajar ella? Pues las demás se quedan sin trabajo y ya se deja de producir ese producto en exceso. Eso es una de las formas bien interesantes. ¿Cuál es uno de los mecanismos? Este es uno solo. Cuando empecemos a ver el metabolismo, recordamos los otros. El producto final, inhibe por lo general a la primera enzima de la vía. Es decir, Ya. que es el producto final, por lo general es inhibidor de la enzima A1. ¿Sí?
Es decir, tiene un sitio distinto al sitio activo al que se le unía. El sitio donde se une el sustrato a la enzima se llama sitio activo. Es decir, la enzima A1 tiene un sitio activo para A, pero tiene otro sitio para unírsele a alguien que la puede inhibir o también a alguien que la puede activar. Esos otros sitios, esa palabra que aparece en los libros es sitio alostérico. Quiere decir eso, otro sitio. ¿Por qué? Porque no es el sitio activo. Entonces, no todas las enzimas permiten regulación. Por lo general, las primeras de la vía funcionan, pero no es descartable que alguna de estas también se regule en cierta medida. ¿Sí? Haga de cuenta que uno está bajando, por ejemplo, llegando por Daza a Pasto en una tractomula, freno porque me estoy yendo a mucha velocidad. Las enzimas trabajan a mucha velocidad, pero eso no implica que más abajo no tenga que ponerle otro frenito, porque también me puedo estrellar por ahí. Así funciona con estas vías que son supremamente veloces. Ya vimos esos números de recambio de millones de moléculas por minuto. ¿Sí? Otra posibilidad que aparece aquí es la existencia de distintas enzimas que hacen lo mismo, pero con distinta velocidad. A estas se les denomina isoenzimas. Y eso depende del tejido también. Por ejemplo, hay una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Está presente en el músculo. Ahí trabaja con una determinada velocidad, pero hay una lactato deshidrogenasa en el otro músculo, en el cardíaco, otra en el cerebro, otra en el hígado. ¿Sí? Tienen una estructura muy parecida porque hacen el mismo trabajo. En este caso, transformar A en B. Pero lo hacen como tienen una estructura un poquito distinta, no trabajan ni a la misma velocidad ni son reguladas por las mismas cosas. Entonces eso permite también que cada tejido tenga sus caprichitos para hacer sus transformaciones, porque algunos tejidos no hacen lo que otros sí hacen, aunque en términos generales hay muchas cosas que sí tienen que hacer todos. Respirar, pues prácticamente todos lo hacen, a no ser que sea un glóbulo rojo en el caso de nosotros los mamíferos que no respiran. Una cosa simpática, ¿cierto? El glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno, pero no respira. Ya van quedando ciertas inquietudes para la próxima clase. Bueno, ¿cómo funciona entonces la enzima ya en sus intimidades? Porque la idea es que miremos esta parte de la relación estructura-función para después dedicarnos a describir, para que esa descripción no sea una cosa de memorizar y ya, sino que sea algo que lo podamos entender qué es lo que está haciendo cada enzima. En la enzima, decíamos, existe un sitio que se llama sitio activo para la unión del sustrato. ¿Sí? No es toda la enzima, sino una partecita. Las enzimas son unas proteínas que a veces son bastante grandes. Por lo general son más grandes que el sustrato. Pero una partecita donde se va a unir, de pronto aquí nos sirve hacer el símil con aunque la hemoglobina no es una enzima, pero sí había un sitio pequeñito donde se unía el oxígeno, pero le hacía un cambio de conformación. Igualito va a pasar acá. En el sitio activo, lo que llama aquí superficie catalítica es ese pedazo del sitio activo. Aquí hemos sacado como un pedacito de esa enzima en una pequeña animación que aparece aquí. ¿Sí? Supongamos que son los dos sustratos que necesita, A y B, pero justamente, según la animación, A y B, si se encontraran por fuera del contexto de la enzima, a lo mejor no pueden reaccionar, pero aquí, como se encuentran justamente en un sitio que les permite ubicarse en la orientación específica y que la enzima no se va a quedar quieta, va a lograr que se haga un enlace entre A y B y a lo mejor se produjo un producto que ya no es ni A ni B, sino C, el que sea. ¿Sí? Un ejemplo muy hipotético de lo que puede pasar, porque es que depende de la enzima de la que estemos hablando. Habrá una enzima que haga lo contrario, que reciba un solo sustrato, por ejemplo A, y que el producto sea C y D. Una cosa por el estilo. ¿Sí? Pero la idea es que en el sitio activo es donde se permite justamente la reacción. Es decir, esta reacción podría suceder acá,
pero puede suceder a una velocidad muy lenta, a lo mejor ni se encuentran. Pasarían horas, años, milenios. Cambio aquí, en segundos, en fracciones de segundo ya sucede. Si sucede a millones por minuto, imagínense. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace la enzima, aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? Porque brinda, digamos, un entorno adecuado para que esa reacción se dé, ¿sí? Y eso tiene que ver con cuestiones de energía que ahorita miramos. Bueno, esta es una grafiquita que aparece en los libros, ¿sí? El sustrato, ¿sí? Para transformarse en productos. Aquí podría ser el tiempo que necesita para que se dé la reacción. Pues fracciones de segundos, eso es rápido, ¿sí? La idea es que una sustancia para que sustrato, para que se transforme en producto, necesita que se le imprima algún tipo de energía. Entonces aquí tenemos el eje de las energías, ¿sí? Y digamos, como barrera energética, es decir, tenemos que subirle la energía a ese sustrato y llevarlo hasta un estado de transición. Es decir, está el sustrato en un estado de transición, un estado de energía tal que ya es fácil que, como el agua que corre corriente abajo, ¿cierto? Uno siempre ha visto que los ríos corran hacia abajo, no corran hacia arriba. Sí, es lo más fácil, lo más espontáneo, pero entonces hay que hacer esta situación, elevarle esa energía. Entonces se requiere que eso suceda. Aquí parecería una misión, digamos, complicada, ¿cierto? Que el sustrato por sí solo alcance ese estado energético para que después eche a rodar cuesta abajo esto y se pueda producir el producto. Así es como sucederían las reacciones sin enzima. La enzima es un catalizador biológico, o sea, un acelerador de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Justamente la enzima lo que hace es unirse al sustrato para llevarlo a un estado de transición, pero unido a ella, ¿cierto? No solito, de tal manera que este estado de transición no necesita vencer una barrera energética tan grande como todo este pedazote de energía, sino menos. Como ya no se necesita gastar tanta energía, es más fácil hacer el proceso. Entonces, por eso es que los libros dicen que la actividad catalítica de las enzimas consiste simplemente en disminuir esta energía de activación. Esto se le llama energía de activación. Aquí es alta, entonces no la voy a alcanzar fácilmente. Pero como acá es más bajita, se alcanza rápidamente. Pero el truco es que está unido a la enzima. Y la enzima al final, ¿sí? Simplemente se libera. Ella, al ser catalizador, no se gasta. Y es interesante porque aparte de que lo hace tan rápido, millones por minuto, quiere decir que se libera para poder seguir trabajando. Entonces, como no se gasta, no necesitamos tanta en cantidad. Y por eso es que podemos hacer ese trabajo compatible con la vida. La vida a veces es muy rápida. Imagínense nomás cuando una presa, un venado en el África necesita huir de un depredador, la velocidad en la que tienen que verificarse las reacciones metabólicas para que se ponga a salvo, que la mayoría de las veces lo logra, ¿sí? Eso es lo que no nos muestran a veces las películas, pero la mayoría de las veces el felino se queda con hambre, ¿sí? Porque pues su metabolismo funciona bastante rápido. Y la idea es que se produce un producto en un tiempo, digamos, razonable para la necesidad que se tenga. Habrá cosas que no es necesario hacerlas tan rápido, por lo general siempre se hacen las cosas rápidamente. Entonces, ¿cómo es que esa energía, ¿sí?, se hace de activación, se hace menor o se disminuye cuando está unido a la enzima? Entonces aquí en este grafiquito se trata de ilustrar ese sitio activo. En realidad es más chiquito
La enzima es mucho más grande, ¿no? Pero simplemente para decir qué pasa en ese sitio activo. Entonces, el mono para los niños será ese, ¿no? Que es como un bolsillito mágico. ¿Qué pasa? Aquí estaría el sustrato que se va a unir. Entonces, aquí, ¿qué existe? Existe una complementariedad electromagnética. Si recordamos, esto está hecho de muchos aminoácidos, cada uno distinto. Unos tienen carguitas positivas, otros negativas, otros tienen polaridades, grupitos que le permiten unirse, puentes de hidrógeno, etcétera. Por eso hay una especificidad. No cualquier sustrato se une a cualquier enzima. No, hay enzimas específicas para cada cosa. Una condición esencial es eso, la especificidad. Y eso es lo importante. Al ser específicas, no es como la industria química de los laboratorios, que uno produce muchas cosas y produce tantas cantidades de productos de desecho y que son contaminantes. No, acá la cosa va perfectamente regulada, cada cual para lo que está hecho. Entonces, permite una estabilización del estado de transición. Decía el gráfico anterior que hay que llevar a un estado de transición energético a esto. Sí. Es decir, eso es justo ahí donde se da. No puede hacerse en otro lado ni en otra enzima. De pronto una enzima que sea su enzima, sí, que sea parecida a ella. Es posible. Otra característica es que esto, por lo general, todo está en agua, ¿no? Porque somos seres vivos, eso es lo que más hay. Y las aguas son chiquitas y se pueden colar. Pero entonces en ese sitio no se necesita agua. Si el agua se metiera aquí, no dejaría que trabaje la enzima. Hay enzimas que a veces necesitan de una molécula de agua, eso está bien, pero una sola, no todo un... Sí, como cuando en un río se mete, la corriente se lleva todo, pues no dejaría trabajar. Entonces aquí sí la cosa tiene que ser controlada. Entonces no permite la entrada masiva de agua. Claro que tienen que haber grupos reactivos para que interactúen con ellos. Si no hay complementariedad electromagnética entre el sustrato y el sitio activo de la enzima, pues esa enzima no le para bolas, no lo transforma, solo el que calza. Por eso es la especificidad. Y también en ese sitio activo, las enzimas que requieren coenzima o cofactor, eso se ubica ahí en ese sitio activo. ¿Sí? No se ha visto ninguna que lo una por otro lado, donde no es para la interacción con el sustrato. Entonces, todas esas características son propias del sitio activo y es un sitio que tiene que ser tridimensional, es decir, aquí solo estamos mostrando dos puntos de unión. En realidad tienen que ser más. ¿Sí? Para que haya tridimensionalidad, por lo menos tiene que haber tres, y no ubicados en un plano, sino en la tridimensionalidad. Eso es lo que se ha visto en todos los sitios activos de las enzimas, porque pues imaginémonoslas así, así como nuestras manos son tridimensionales, que nuestro pulgar se opone a nuestros otros dedos para poder agarrar. Sí, si todos estuvieran en el mismo lado, pues no tendríamos la destreza para hacer las cosas. Y las enzimas sí que han demostrado ser mucho más diestras que cualquiera de nuestras manos. Imagínense hacer una cosa 5 millones de veces por minuto. Esa es una destreza bastante buena. Bueno, aquí una simplificación donde el agua es mantenida a raya, pues a no ser que la enzima sea una enzima de esas hidrolasas, o sea, que necesitan una sola molécula de agua para romper, pero no toda lo grande, ¿cierto? Aquí este grafiquito ilustra un poquito de que el sustrato y el sitio activo, además de tener esa complementariedad electromagnética, que no es necesariamente carga completa, puede ser una polaridad, así como la del agua, que era solo polaridad, ¿no? No carga completa. También se puede dar esa, o si son residuos hidrofóbicos, pues también con hidrofóbicos. En cierta medida la forma y el tamaño también influyen. Si esto, a pesar de que tuviera complementariedad electromagnética, fuera demasiado grande y no cupiera aquí, pues tampoco podría presentarse la interacción. ¿Sí? Entonces uno se puede imaginar otros escenarios. ¿Qué tal si se mete una sustancia que sea la mitad de esta y que no sea el sustrato? Ahí hay lío también, porque la enzima va a confundirse.
Entonces se presentan fenómenos de inhibición en algunos casos que pues ya miraremos ahorita. Esa es como la unión enzima-sustrato. No sé si conocieron la historia de este muchacho. Dos hermanos que criaron No. a este tigre desde chiquito, pues cachorrito. Ujú. Cuando creció, pues lo liberaron allá en las sabanas del África y como a los 6 o 7 años fueron a ver si los reconocía y efectivamente los reconoció y no se los comió. Qué animalazo, ¿no? Jueputo, ¿no? Mm. Esas manos, Qué tenaz. inmenso, inmenso, pero increíble, ¿no? Gigantesco, ¿no? La comunicación, Qué hermoso. la química entre ellos. Bueno, decía hace un ratito que Michael y Simenten estudiaron esta situación de la cinética de las enzimas. Es chistoso, este señor se llama Leonor y esta señora Maud. Bueno, más chistoso este, ¿no? Pero bueno, en otro idioma no hay problema. Uno cuando dice los Mm. nombres a veces los confunden, ¿no? Pero es así. Ellos trabajaron el asunto de la cinética enzimática, es decir, ponerse a trabajar con enzimas extraídas de tejidos animales o vegetales, de donde sea, aumentarle la concentración de sustrato y ver cómo aumentaba la actividad enzimática, que la máxima es al 100%, velocidad máxima podría ser aquí, ¿no? Y acá la concentración de sustrato hasta donde se alcance la velocidad máxima, es decir, una concentración tan alta que sature completamente los sitios activos de la enzima, entonces la pone a trabajar a toda máquina. Eso pues lo probaron con muchas enzimas y entonces pudieron deducir algunas formulaciones matemáticas para eso. Lo hicieron para muchas, pero la inicial, la de ellos, se llama justamente cinética michaeliana, gracias a Michaelis-Menten. Debería llamarse Michaelis-Menteliana, pero queda como complicado. En los libros se habla de cinética michaeliana. Una de las cosas que ellos trabajaron fue esta, como por ilustrar para que conozcamos. ¿Sí? La sacarosa, el azúcar que uno consume en la casa para endulzar. ¿Sí? Es el más abundante de los azúcares en la naturaleza. Está hecho de glucosa y fructosa. ¿Sí? Esta es la glucosa y esta es la fructosa. Se juntan y hacen el disacárido sacarosa. Entonces hay una enzima que se llama invertasa con la que ellos trabajaron, que es la que se encarga de romper, ¿sí? O unir, dependiendo. Esa es otra de las cosas. Las enzimas catalizan reacciones por lo general reversibles, es decir, esto puede ir en esta dirección o en la otra dirección, ¿sí? Eso es bien interesante porque también tiene que ver con la regulación. La idea es que, pues, ellos haciendo los experimentos encuentran que sus azúcares, esta era la reacción que ellos usaron, ¿no? Le ponían el sustrato, es decir, la sacarosa, y miraban cuánta producto se iba produciendo. Ellos lo que detectaban ya es cuánta glucosa se producía, más que todo glucosa. ¿Por qué? Pues si se produce glucosa también se produce fructosa, eso es normal. Lo que pasa es que se puede detectar químicamente y produce color y ese color se puede medir con un aparatito que es el espectrofotómetro. Con ese, pues con el que se miden casi se hacen todas las determinaciones de la bioquímica sanguínea que se piden en el laboratorio clínico. Entonces, simplemente esa es la curiosidad, pero la cosa que ellos analizaron fue lo siguiente, cosas bastante lógicas, ¿cierto? Que a medida que pasa el tiempo, pues la cantidad de sustrato que le pusieron va disminuyendo, lo podían cuantificar. Lógico que vaya acabándose, ¿no? Porque la enzima lo está transformando. Otra cosa, que el producto va aumentando. Eso es normal, ¿sí? De aquí era que salía, de estas dos cosas es que sale la cinética. Pero ellos miraron una cosa bien interesante, ¿sí? Pues como también le tenían que poner enzima, al principio determinan cuánta enzima hay, enzima libre, ¿no? Y la enzima libre disminuye. ¿Por qué? Porque pues se está uniendo con el sustrato. Queda poca libre. Pero llega un momento en que pues esta baja hasta un nivel prácticamente mínimo que se mantiene, pero también pueden medir la concentración de enzima unida al sustrato.
Y si la reacción dura un tiempo largo, ellos encontraron que la concentración de enzima unida al sustrato, complejo enzima sustrato lo llaman ellos, se mantenía constante durante mucho tiempo de la reacción. Entonces, con este hallazgo que ellos encontraron, fue que hicieron la formulación matemática bien sencilla, como aparece más adelante. Ahorita lo vemos. Entonces, la cinética hiperbólica, ¿cierto? Aquí está la cuestión de la aparición del color, porque entre más glucosa aparecía, más colorcito había. ¿Y cómo hacían esto? Aquí está bien ilustrado, ¿cierto? Distintos tubos de ensayo con distintas concentraciones de sustrato. 1 milimolar, 2 milimolar, etcétera, hasta 8 milimolar. El que tenía 0, pues no produce nada de color de la glucosa. A medida que le vamos aumentando, pues se ve más acentuado el color porque pues la enzima fue trabajando más hasta que al final ya produce un máximo. Entonces la reacción que se está verificando ahí es simplemente sustrato más enzima produce un producto en un periodo de tiempo. Entonces con esta, porque ellos hicieron esa deducción, con esa ecuación así de sencilla. Se sabe que la enzima pues tiene el sitio activo, se une al sustrato, se produce el complejo enzima-sustrato y esto se encerró en un cajoncito aquí, porque según se veía en la gráfica, esto se mantiene constante. Es decir, se puede seguir produciendo producto, se puede seguir gastando sustrato, pero la concentración de esto se mantiene constante. Sí, eso lo vieron en muchas enzimas. Entonces, de aquí fue que hicieron toda la deducción. Ya, eso es cuestión de cinética enzimática, eso es para los químicos, ¿no? Yo que soy químico, pues sí lo manejo, pero ustedes simplemente tengan en cuenta que aquí hay una velocidad de reacción para que se junte este complejo y acá hay otra velocidad para que se produzca el producto. Sí, pero también esta flechita que viene de reversa indica que es posible que este complejo enzima sustrato también se disocie. Entonces aquí hay una velocidad, otra velocidad, otra velocidad. La conjugación de todas esas velocidades hizo que ellos diseñaran una Fórmula. ecuación. Aquí están las constantes de velocidad que les decía. Pero entonces lo que al final dedujeron fue una ecuación que relaciona la velocidad en cualquier punto de esa curva, ¿sí?, en función de la concentración de sustrato. Y no es una relación lineal. Si fuera lineal sería una línea recta, pero vimos que es una hipérbola, ¿cierto? Hiperbólica. Será hiperbólica. Entonces, ¿qué hay aquí? Esta es la variable, esta es la variable dependiente, es la independiente, como dicen matemáticamente. Solo es cuestión de ponerle distintas concentraciones de sustrato y los que son constantes aquí son la velocidad máxima y este Km, que ahora se denomina así, constante de Michaelis y Menten. Toda enzima tiene esta constante. ¿Sí? Pero, y esta es una constante también. ¿Por qué digo que es constante? Porque la velocidad máxima se alcanza cuando hay la máxima concentración de sustrato. Es decir, llega a la parte plana de la curva hiperbólica esa. Entonces, esto es constante, de ahí no pasa. Entonces, estos son constantes, pues que ya están calculadas para muchas enzimas. Y si la enzima es nueva, se hacen los experimentos, como vimos en esos tubitos, y se calculan. Entonces, cuando uno habla de una enzima, cuando ustedes miren de algún proceso que tenga que ver con enzimas y están interesados en entender o comprarla o lo que sea, buscan cualquier enzima. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa. Entonces les dice, esta enzima tiene un Km de tanto, una velocidad máxima tanto. Son los parámetros cinéticos que tiene cada enzima. Lo otro depende de cómo se varíe. Entonces resulta que esta gráfica corresponde, pues, esa formulación matemática corresponde justamente a esta gráfica hiperbólica. Las enzimas que tienen esa cinética sencilla, michaeliana. Hay otras mucho más complejas y pues fórmulas diferentes. Pero estos señores pues, son los famosos porque fueron los primeros que estudiaron este asunto. ¿Sí? Bueno, esta es la misma... Mismo experimento. Lo que acabamos de decir, pero
aquí está el grafiquito que indica que si uno quiere hacer experimentalmente estas cosas para calcular el KM, resulta que el KM ¿dónde está ubicado? Es decir, la velocidad máxima es fácil, ¿no? Cuando se tiene mucha concentración de sustrato, se alcanza la velocidad máxima. Solo es cuestión de hacer tubos con muchas concentraciones y se la puede detectar experimentalmente. El problema es que uno no tiene para hacer cientos de tubos en el laboratorio. ¿Sí? Porque uno necesitaría llegar hasta esas concentraciones y saber cuánto es lo que le puede agregar, ¿sí? Para adquirir la velocidad máxima. Y justamente cuando alcanza la mitad de la velocidad máxima, es decir, cuando la mitad de los sitios activos de las enzimas están saturadas, pues a esa concentración que hace que se alcance la mitad de la velocidad máxima es la valor constante, la constante de Michaelis, que mira que es el mismo concepto del P50 de la hemoglobina y mioglobina, solo que allá pues no se le llama sustrato porque eso no era una enzima, pero es lo mismo, es la unión que satura la mitad de las moléculas. Entonces estos parámetros cinéticos se pueden obtener experimentalmente. Pero cuando uno va a hacer estos experimentos, ¿sí? Para una enzima nueva que de repente uno quiera reportar, uno no necesita hacer 10.000 tubos, con 4 o 5 tubos que haga el experimento está bien. ¿Y cómo puede hacerse eso? Porque matemáticamente es posible graficar los inversos de esta cosa. Es decir, no voy a graficar velocidades contra concentraciones de sustrato, sino los recíprocos. 1 sobre velocidad contra 1 sobre concentración de sustrato. Y al hacer eso, resulta que la ecuación se transforma en una línea recta. ¿Sí? Volvamos acá atrásito para que miremos la ecuación que estaba allí. El hecho de que tengamos variable arriba y variable abajo en esta fraccionario que hay aquí, hace que eso no sea lineal. Si estuviera solo acá, sería lineal. Si uno invierte esto, es decir, si cojo, ustedes pueden hacer, por curiosidad, sacar el inverso de esto, es decir, 1 sobre b sub 0, entonces tocaría trastear esto para arriba y bajar esto para acá. Y al operar, se encuentra que eso se transforma en una ecuación de una línea recta, ya igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, de hecho que gráficamente también queda así. Es decir, aquí necesito muchos puntos para hacer una curva, muchos tubos de ensayo. Acá teóricamente con 2 que yo haga, pues puedo trazar una recta. Y el corte en el eje de las Y me da el inverso de la velocidad máxima y el corte en el eje de las X me da el inverso de la KM. Negativo, eso sí, porque está detrás del 0, ¿no? Para que quede positivo al operarlo. Entonces, es la forma en que lo han hecho, pues, para la mayoría de las enzimas. Lo importante es esta cosa, que el KM, cada enzima puede tener un KM diferente de otra enzima. Entonces, hacer el mismo análisis que hacíamos con la mioglobina. Si el KM es chiquito, es decir, si es por acá, quiere decir que con poquito la enzima trabaja harto. Es decir, el KM mide la afinidad de la enzima por el sustrato, solo que al revés. Es decir, entre el KM más chiquito, mayor afinidad, y el KM más grande, menor afinidad. Entonces es un parámetro importante para saber cómo es que van a funcionar. Entonces eso nos permite analizar ciertas cosas metabólicamente más adelante. Aquí hay un ejercicio numérico que pues lo pueden revisar, despleguémoslo todo. Una tablita donde están las distintas concentraciones de sustrato, solo 4 tubos, ¿sí? 4 velocidades, los inversos calculados aquí, es decir, solamente coger 1 sobre 0.25, 1 sobre 0, y aparecen estos números. Entonces, esta sería la gráfica lineal, ¿sí? La gráfica, sí, normal, directa, trazo directo, como dice aquí. Y aquí la doble recíproca, ¿sí? Donde nos da los valores ya del KM y de la velocidad máxima. Eso es como se hace experimentalmente. Pero lo importante ahí, como les digo, es el concepto de entender que el KM tiene que ver
con la afinidad de la enzima por el sustrato y que es de manera inversa. Entre mayor sea el Km, menor la afinidad y viceversa. Y la velocidad máxima, pues sí depende de la concentración de sustrato que haya. Eso se logra experimentalmente, ¿no? No parece que haya ninguna enzima que trabaje fisiológicamente a velocidad máxima. No podríamos ponerle tantas concentraciones de sustrato a tantas enzimas. Se nos llenaría de sustratos insolubles que no podrían, no habría líquido para disolver tanto pues, dentro de nuestras células. Por eso es que les decía hace un rato que eso se trabaja a más o menos en las inmediaciones del Km, ¿sí? Que es poquita concentración. Bueno, esta la vimos al principio. Es lo mismo, simplemente para que la curiosen. Como es al principio, primer orden, cambia hasta orden cero, la cinética, ¿cierto? Y si aumenta la concentración de la enzima, pues aumenta también las velocidades. Es lógico, las enzimas son como obreritos. Si tengo más obreros en una construcción, pues se ve que Termino levantan más. más muros. Es algo bastante, pero son experimentos que se hicieron, ¿no? No necesariamente por ser tan... Aquí hay una deducción matemática de lo que es el Km. Sí, el Km es una concentración de sustrato cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Es lo mismo que se veía gráficamente, pero deducido matemáticamente. Si tienen curiosidad, pues ahí les queda la deducción, pues una cosa bastante sencilla. Lo importante es esto, ¿sí? Que aquí tenemos una enzima con 3 sustratos distintos. Estos sustratos, para que puedan ser transformados por una enzima, pues obviamente tienen que tener una similitud estructural, porque las enzimas, sea como sea, son específicas. Si es una enzima para tomar glucosa y transformarla en algo, si le pongo un aminoácido, pues no le para ni bolas. Pero si en vez de glucosa le pongo, qué sé yo, manosa, galactosa, que se parecen bastante, a lo mejor sí los puede procesar. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos para el sustrato 1 la cinética que se mira. Entonces, aquí tenemos, y ahorita, si está Andrés nomás, me puede contar eso. Le voy a hacer una preguntita. ¿Sí? Aquí está la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Y aquí estaría el Km para este sustrato, de una misma enzima. Lo que estamos cambiando son los sustratos. El otro sustrato sería el S2, de la línea como morada. Y claro, como cambia la curvita, ¿sí? El Km es distinto, es un poquito más grande. Y en el S3, ¿sí? Que sería otro sustrato para la misma enzima, el Km es bastante más grande. La pregunta, Andrés, sería, ¿el Km o para, más bien dicho, ahí están los KMs a distinto valor, ¿no? Esa enzima, ¿para cuál de los sustratos tendría mayor afinidad de los 3? O sea, hablábamos que el Km frente a los sustratos es inversamente proporcional, ¿no? Que, Sí. ¿cierto? O sea, Sí. si a mayor sustrato, No, a mayor menor valor de Km, ¿no es cierto? Km, Km es la A afinidad. mayor, ajá. O sea, Entonces, a mayor valor del Km, ¿cierto? por ejemplo, El S3, sustrato va a ser menor, no el ¿cierto? sustrato. El sustrato no es el que cambia, es la afinidad. Porque es la pregunta, Exacto, la ¿cierto? ¿Para afinidad. cuál de los sustratos esa enzima tiene mayor afinidad? ¿Para el sustrato S1, para el S2 o para el S3? Sabiendo que el Km es inversamente proporcional a la afinidad. Es una medida de la afinidad, pero de manera inversa. Ya, entonces es el S1. Claro, S1 tiene un Km Ah, ya, tan el chiquito S1. que con poquito Km, es Ujú. decir, poca concentración, ya hace que alcance la mitad de la velocidad máxima. Mayor.
Es decir, vamos a encontrarnos con Ujú. esos casos en el metabolismo. Enzimas que tienen KMs chiquiticos, es decir, trabajan muy rápido, y otras enzimas que trabajan KMs con KMs grandes, es decir, tienen una poca afinidad, entonces no trabajan tan rápido. Ah, ya, y eso sirve para regular el metabolismo, para que no haya problemas veremos algunos casos especiales, sobre todo uno específico que es muy importante en el metabolismo energético. Bien, aquí tenemos esta enzima, la exocinasa. La exocinasa es una enzima que está presente prácticamente en todas las células animales. Sí, pero en el hígado y un poquito en el páncreas existe una que se llama glucosinasa. Hace lo mismo, pero la exocinasa está en todos los demás tejidos. Ella tiene un KM bastante chiquitico. Y ya sabe lo que le estoy diciendo con eso. Tiene un KM chiquitico, tiene una afinidad brutal por su sustrato, que es la glucosa. ¿Qué hace esa enzima? Simplemente, la palabra sinasa quiere decir que transporta un fosfato del Bien. ATP y se lo pega a la glucosa, o a quien sea, pues en este caso a una exosa, porque la glucosa es una exosa, ¿no? Entonces aquí podemos ver De seis. esa situación. Que no necesariamente tiene que ser un solo sustrato, a veces son, pero tienen que ser muy parecidos. Y de hecho la glucosa queda energizada. ¿Por qué queda energizada? Cuando están con fosfato, o a veces se le Le pega otras quito. cosas, pero en este caso es un fosfato, ya quedó energizada. ¿Y para qué la queremos energizada? Le habíamos dicho que para poder hacer reacciones hay que llevarlas a ciertos estados energéticos más altos para que la cosa se dé. Sí, entonces gastamos energía para hacer eso. Aquí estamos gastando ATP. ¿Sí? Entonces, en el tercer carbono, aquí tenemos 3 azúcares: glucosa, alosa y manosa. ¿Sí? Glucosa, pues, es el más abundante de los azúcares y de los monosacáridos. Tiene este OH por este lado. La alosa tiene el OH al contrario. Esta sola diferencia hace que cambie el KM. ¿Sí? Por este sustrato. Y la manosa, que es Hidro. muy común, esta tiene el OH, este OH del segundo carbono lo tiene para acá, es igualito aquí en la glucosa. ¿Sí? Este también es relativamente abundante en la naturaleza. La alosa es un azúcar que casi no está en la naturaleza, es sintético. ¿Sí? La naturaleza tiene eso, eligió algunos nomás. Entonces miremos aquí estos valores. Resulta que los KMs de la exocinasa para la glucosa es 8, para la alosa 8000 y para la manosa 5. Esto está en términos de milimolar. Esa es otra característica que hay que tener en cuenta. No podemos tener una concentración 5 molar de algo en nuestra sangre, en nuestros tejidos. No cabría. Son mili o micro o a veces nanomolar, dependiendo de lo que estemos hablando. Según eso ahí, esta exocinasa es más afín a cuál de esas 3 azúcares, a glucosa, alosa o manosa. Pues la constante, cuando yo hablo de 8000 mínimo, a ver, mi pregunta es la siguiente: 8000 y 5000, si el KM, A ver, no es 5000, es 8000 y 5. ya, listo, entonces esa tiene mucho más afinidad la manosa. La exocinasa tiene muchísima más afinidad por la manosa, muchísima comparada con esta, con la cual no tendría casi Claro, claro, nada de afinidad, lo cual es de lógico porque afinidad. este es un Ajá. azúcar eh, sintético. Pero los naturalitos sí. De hecho, por la glucosa tiene menos afinidad que por la manosa, ¿sí? Pero igual es una Ujú. afinidad buena si comparamos con algo que no es el sustrato, ¿sí? Entonces, eso Claro, es, ahí hay una diferencia grandísima. sí, por eso se llama exocinasa, ¿no? Porque puede coger varios. Por ejemplo, la galactosa que viene de la leche también está como
parecida a estas, porque sí es un buen sustrato para ella. Y aquí tenemos unos, estos ya son los números de recambio, es decir, las velocidades máximas que puede alcanzar. La catalasa, esta por segundo serían 40 millones, ¿sí? Por segundo, constante catalítica. La anhidrasa carbónica, 400.000. Por lo general son datos grandes. Sí, todas ellas nos las vamos a encontrar en algún momento. La acetilcolinesterasa, beta-lactamasa. Este es de las bacterias que son resistentes a la penicilina. Sí, ellas tienen una enzima que desbarata el anillo de la penicilina. Entonces, pues, no les hace nada porque tiene una enzima para destruirlo. Por eso son resistentes a la penicilina. Esta sí está en nuestras células, la fumarasa. Y esta simpática por proteína REC-A. Sí, una de las que tiene que ver con la reparación del ADN. Un proceso que no necesita ser tan veloz, pero sí necesita ser bien hechecito. 0,4 por segundo es siempre, por minuto es bastante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es por cada molécula. Es decir, sí, aunque parezca chiquito el número, en realidad es grande. Si uno lo convierte a por minuto y al número de moléculas de esta proteína que pueden estar presentes. O sea, depende ese número de recambio de pues la enzima de la que estemos hablando y del proceso que se necesite. Esta, por ejemplo, destruir el peróxido de hidrógeno es algo que lo necesitamos muy rápido porque este compuesto es muy, muy afín a los electrones, entonces oxida muchas cosas. Nos puede oxidar nuestras membranas, nuestras proteínas, nuestro ADN, es decir, nos puede deteriorar las estructuras. Es decir, este es uno de los causantes del envejecimiento natural. Sí, uno entre más ponga a respirar al organismo, ¿sí? Más exigencia respiratoria haya, se deteriora más rápido. Por eso es que el que come más se deteriora más rápido. Un experimento que lo hicieron hace más de un siglo, a principios del siglo XX, no sé si usted lo conozca, pero colocaban ratoncitos de una misma camada, más o menos elegían de las ratonas que tenían 12 por lo general, suelen tener hasta 12. Tienen la característica de que son gemelitos, ¿no? Idénticos. Entonces, pues genéticamente no hay diferencia, pero los dividen mitad y Claro, mitad. El la grupito al muestra que es le dan perfecta. comida ad libitum, es decir, que coma lo que quiera durante el tiempo que quiera, y a los otros racionadamente. Y les hicieron el seguimiento. Y resulta que los que comieron todo lo que tenían a disposición solo vivieron la mitad de los que se les dio racionadamente. Un experimento viejo. Se sabe desde esa época que tiene que ver con la tasa respiratoria. Hay que comer mucho, no es bueno, pues ya saben, ya saben lo que ha pasado con los humanos, ¿cierto? El que Claro, es el obeso, metabolismo pues es tiene intenso. problemas ahí. Ahí hay un ejemplo chévere de una enzima, es que es el de la acetilcolinesterasa. Uno se presenta mucho en animales, ¿no? Especialmente en pequeños y algunas veces en bovinos de intoxicaciones por, por insecticidas organofosforados. Ajá. Entonces utiliza uno inhibidores de la colinesterasa, de la acetilcolina para evitar esas intoxicaciones. Uno de ellos, por ejemplo, la atropina. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya entrando en materia, pues esto es una maravilla, hay tantas cosas. Bueno, que Quimotripsina. aquí tenemos, pues esta es una de las enzimas más estudiadas, las digestivas, que era lo más fácil, sacar jugos digestivos de los animales y Claro. examinar las enzimas. Sí. La quimotripsina, ¿qué hace? Ella rompe enlaces peptídicos de las proteínas que consumimos. Está ya en el intestino, ¿cierto? Está hecha para romper enlaces peptídicos. Esos que son supremamente fuertes se pueden romper con estas enzimas que son las proteasas. Tripsina, quimotripsina, pepsina. La pepsina está en el estómago, ¿no? Pero estas otras dos sí están más allá.
¿qué hace esta quimotripsina? Se sabe que rompe el enlace peptídico siempre que la cadena del aminoácido, ¿sí?, por el lado carboxilo, es decir, hacia la derecha, este R que aparece aquí, sea hidrofóbico y grande. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le ponen glicina, la constante es bajita, 0.13. La glicina solo tiene esto ahí, no se parece. Cuando le hacemos crecer estas dos cadenitas que tienen aquí, esto es experimental, no pertenecen a ningún aminoácido que exista en la naturaleza o en las proteínas. Son del laboratorio simplemente para hacerle crecer la hidrofobicidad. Es decir, esto cada vez más grande es más hidrofóbico. ¿Sí? El naturalito es la fenilalanina, que es muy hidrofóbico. Esto es como tener 6 de estos, CH, 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 y este sería 7. Este sí es el sustrato. Entonces, mire la característica que eso tiene. Estos 100,000 contra 0.13, pues obviamente funciona dependiendo del sustrato. Este es el sustrato para el cual hasta las constantes catalíticas son importantes. ¿Sí? Entonces, pues a uno ya hoy en día viendo esto, dice, no, pues ese no es el sustrato. ¿Cómo se refleja el trabajo de esa enzima sobre esto? Pues a esto ni siquiera lo al saber, no lo toca para nada, pero este sí que lo va a transformar con una velocidad muy apreciable. ¿Sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues justamente con el sitio activo de la enzima. Hace un rato hablábamos de la superficie catalítica, ¿cierto? Y en esa superficie catalítica, en ese sitio activo, está tanto el sitio, este se lo estudiaron para la quimotripsina, el sitio catalítico, es decir, donde sucede la reacción de corte, aquí está la tijerita donde vamos a cortar el enlace peptídico, ¿sí? Y hay un sitio de especificidad también, es decir, si es el aminoácido correcto, pues aporta un sitio que puede encajar perfectamente aquí. Aquí está cuadrado eso, pero no es que sea cuadrado, es simplemente una complementariedad electromagnética. Uno ni sabe cómo serán las enzimas, porque eso nadie lo ha visto, pero pues es lo que se deduce. Pero sí hay un sitio de especificidad, porque pues se ha visto para esta enzima y para muchas otras que así es como funciona. Entonces aquí en esta hay 3 para comparar. La quimotripsina, que la que vimos hace un ratito, ahorita se repite, tripsina, quimotripsina y elastasa. ¿Sí? ¿Qué hace ella? Las 3 son proteasas, es decir, son enzimas que rompen enlaces peptídicos. En este caso, siempre rompe por lisina y arginina. ¿Qué tienen de especial estos aminoácidos? Que son cadenas alargadas, pero al extremo tienen una carga positiva. Entonces, el sitio de especificidad, el sitio activo, ¿sí?, tiene una carga negativa, pero en un bolsillo muy profundo, porque este es un residuo bien alargado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se sabe. Hay la interacción electromagnética y el tamaño adecuado, y pues ya la actividad catalítica viene por un residuo de serina que rompe acá, por eso se llaman serinproteasas. Ya está, las intimidades ya se las conocemos. La quimotripsina, que la que vimos hace un ratito, es un bolsillo no polar, más o menos grande, abultadito. Hace un rato aparecía la fenilalanina, aquí aparece el triptófano. Sí, también es parecido. Por eso es que coge triptófano, fenilalanina y tirosina, que se parecen en su estructura. Entonces depende del sitio activo, ¿no? La complementariedad. Y la elastasa, solo cuando hay, digamos, este bolsillito es superficial y es no polar. Solo aquí calzan 2. Alanina, que es el que está aquí, y glicina, que tendría en vez de esto un hidrógeno, que también no necesita tanta, pues penetrar tanto hasta encontrarse con una carga o con un entorno adecuado. Entonces, toda enzima se sabe que tiene esa especificidad, es precisamente por el sitio activo. ¿Sí? Veamos a ver esta parte, cómo la miramos. Yo creo que esto
Esto dejémoslo así. En el metabolismo lo incluimos por cuestión de tiempo. Sí, tiene que ver con la regulación de la actividad de las enzimas. Por Le el iba a hacer hecho, una pregunta, profe. dime. Mm, Cuando habló usted de esa quimotripsina, nosotros en veterinaria utilizamos un medicamento que ya viene comercial. Se llama quimotripsina y es a base de quimotripsina como ingrediente activo. Lo Una utilizamos proteasa. ¿Para qué básicamente, la usan? la utilizamos para procesos inflamatorios crónicos, cuando hay fibrosis y cuando probablemente hay una inflamación ya crónica, uno la utiliza para tejidos blandos, básicamente. ¿En qué forma la aplican? Y la aplicación es vía intramuscular, es parenteral. Mm, Me imagino que tendrá a inactivar alguna enzima proinflamatoria, proteínas proinflamatorias, ¿no? Sí, claro, o sea, amina, sí, por ahí enzimas o proteínas vasoactivas producto de la Claro, inflamación, ¿no? claro, estas las rompe, las desbarata. Ujú. El lío es que siempre es una cosa bastante agresiva, ¿no? Porque ella va a romper no solo esas proteínas, sino otras, pero ahí sí riesgo-beneficio, ¿no? Sí, sí Sí, es sí, para... por ejemplo, para cuando uno tiene cuadros clínicos de mastitis recidivantes, mm, a veces claro, ya como última instancia utiliza la quimotripsina. claro, sí, sí, tiene que ser Obviamente la última. junto con antibióticos, ¿no? Pero igual ayudan hartísimo y es bastante buena y cara. ¿Ve? Bandidos, cara, y no es tan Ujú. difícil de conseguir. Hoy en día debe ir mejorando, ¿no? Deberían hacerla así como hacen las proteínas recombinantes ahora. Por ejemplo, la insulina sale baratísima porque la hacen en cultivos bacterianos, ¿no? Acá pues me imagino Claro, que la están extrayendo del tracto digestivo de animales. Entonces, pues siempre el procesamiento es costoso. Pero si se sí, hiciera de esa solo un manera, laboratorio la tiene. habría que No, ver no. cómo la hacen, ¿no? Porque es que sale tan cara. Porque ya Sí, está la tecnología. claro, Recombinante es baratica. Lo que yo recuerdo, ser diabético era una enfermedad de ricos cuando yo era niño. claro, pues Complicadísimo. Ahora la insulina es supremamente económica y ya todo el mundo se la aplica hasta en la casa. sí, ya es una rutina, ¿no? Para la gente que sufre Sí, de eso. digo, eso ha mejorado la calidad de vida de estas personas, pero de manera Igual, increíble. igual las mediciones, ¿no? De insulina, ¿no? Ya son rápidas, ¿no? No toca ir Sí, a uno a una clínica ni nada, sino que son portátiles, pues. sí, sí, casi todo se está haciendo así. Sí, hemos avanzado bastante. Lo que no hemos avanzado es en otras cosas, en la equitatividad social y esas cosas. La ambición es así, va en aumento siempre. Esa es la que En me la, tiene en mal. la, en la conciencia colectiva, creería yo que nos hemos quedado mucho también, ¿no? Sí, y es algo, no sé, parece que es una forma espiral. Volvemos a lo mismo. Si uno mira en la historia, siempre han sucedido estas cosas. Aprendemos un tiempo, parece que surgen épocas de esperanza. El Renacimiento fue una cosa muy bonita. De hecho, entre 1900, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 75, se vivió una época muy chévere, la época de los hippies. Yo viví esa época. Qué chévere. Usted vive esa época, ¿no? Aparte de Vino que el estaban con los... neoliberalismo y, pucha, se nos dañó todo. Con Margaret Thatcher, con eh, Augusto Pinochet en Chile. Y ya todo fue la ambición por tener y tener más de unos pocos, pues a costa de que la gente, la mayoría de la gente, pues se desfavorezca. Pues es el estallido social en el que estamos en este momento. Puede ser que llegue algo bueno y hasta que nos olvidemos y otra vez volvamos a una cosa igual. Ese es el lío de la... Pareciera que la cosa es como circular. ¿Y usted fue hippie, profe?
Mira que no, mis hermanos sí, pero yo no. Yo siempre andaba de cabello corto. Fui el raro de esa generación.